Hola chicas, para las que no me conocen, mi nombre es Janet. Este canal está dedicado al crochet y mi objetivo es poderles enseñar el bonito arte de tejer y crear prendas con sus propias manos. Les quiero compartir estas bonitas flores que las vamos a utilizar como posavasos o también las podemos utilizar como decoraciones para la cocina o cualquier parte de la casa. Para ella necesitamos aproximadamente unos 25 gramos de lana número 4 y un ganchillo para tejer de aluminio de 3.75 milímetros. Para comenzar lo vamos a hacer con un anillo o aro mágico encima de nuestro dedo. Sacamos la hebra, hacemos el nudo, lo ajustamos y nos queda un círculo. A continuación levantamos dos cadenas que no cuentan y de aquí en adelante comenzamos a hacer puntos altos, un total de 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y así hasta completar 15. Cuando completemos los 15 puntos altos, lo vamos a contar por las cadenas, no por los puntos, porque si lo contamos aquí en la parte de abajo, tenemos también las dos cadenas que no cuentan. Vamos a contar aquí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Deben asegurarse de que tienen 15 para que no les falten ni les sobren. Unimos ahí con un punto deslizado y cortamos la hebra porque vamos a cambiar el color. Hacemos el nudo y este hilo que nos queda lo vamos a esconder en la siguiente vuelta. Ahora vamos a la parte de atrás y vamos a tirar del centro hasta cerrar por completo. Lo escondemos por detrás de las hebras para no correr el riesgo de que se nos afloje y cortar al ras. Ya tenemos listo este círculo. Ahora tomamos el color. Hacemos un nudo. Yo voy a estar utilizando un rosado, pero la combinación depende del gusto de cada uno. Aquí donde mismo terminamos, vamos a conectar el próximo color y sirve que ya escondemos el hilo de una vez, o los hilos. Hacemos el nudo, lo ajustamos y levantamos ahí 1, 2 y 3 cadenas. Estas sí van a contar como un punto alto. Ahora hacemos doble lazada y en la próxima, en la base, hacemos 3 puntos dobles juntos. Pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Ya tenemos el primer punto doble alto. Volvemos con 2 vueltas en el mismo lugar. Pasamos por 2 y cerramos. Tenemos el segundo y vamos por un tercero. Pasamos por 2 y cerramos. Ahora vamos a cortar aquí los hilos para que ya no estorben y continuamos. Vamos al siguiente en la base y volvemos 1 y 2 vueltas en el gancho. También hacemos 3 puntos triples juntos en el mismo espacio. 1, 2 y 3 puntos triples. Nos queda algo así. Tenemos en la cadena del inicio 3 cadenas que significan un punto alto. En el siguiente tenemos 3 puntos dobles. En el que le sigue también tenemos 3 puntos dobles. Y ahora hacemos un punto alto en el siguiente. Ahora volvemos a repetir. Este cuenta como este del inicio. Ahora corresponde de nuevo puntos dobles en la siguiente en la base. Hacemos 1, 2 puntos y 3 puntos dobles en el mismo lugar. Siguiente, también hacemos
3 puntos dobles. Dos y 3. Y sí deben contarlos para asegurarse de que siempre mantienen la misma cantidad de puntos. Después del punto alto tenemos 3 dobles y 3 dobles. Ahora de nuevo, en el siguiente, un punto alto, que nos queda un poquito más pequeño y le va dando la forma a los pétalos. Volvemos de nuevo, siguiente en la base, puntos dobles. 3, 1, 2 y 3 puntos juntos. En el siguiente, otros 3 puntos juntos, para tener un total de 6. Y luego que completamos los 6 dobles, ahora viene de nuevo en el siguiente el punto alto. Esto lo vamos a seguir repitiendo en lo que nos queda y al final terminamos con un total de 5 pétalos. Cuando lleguemos al final, al pétalo número 5, se pueden ver aquí las curvas 1, 2, 3, 4 y 5. Aquí terminamos con los 3 puntos dobles y 3 puntos dobles porque tenemos en el inicio las 3 cadenas que representan al punto alto. Justo ahí encima de esa tercera cadena es donde vamos a unir con un punto deslizado. Cortamos la hebra y escondemos el color para volverlo a cambiar. Cuando tengamos lista la flor, tomamos el siguiente color, hacemos un nudo y lo conectamos justo encima del punto alto donde unimos con punto deslizado. Ahí hacemos el nudo, lo apretamos muy bien y volvemos a levantar 3 cadenas que representan a ese mismo punto alto. A continuación pasamos a los 6 puntos dobles que tenemos en la base. El primero vamos a tejer en la primera cadena un punto alto. Y ese mismo lo vamos a tejer en relieve por el frente. Pasamos así el gancho por detrás, pasamos por 2 y cerramos. Ya lo tenemos primero en la cadena y después en el mismo punto en relieve por el frente. Los siguientes los vamos a hacer dobles. Hacemos doble lazada, primero en la cadena, pasamos por 2 y cerramos. Ya tenemos el segundo punto doble alto y ese mismo lo tejemos doble en relieve. Pasamos así por detrás el gancho, pasamos una vez, 2 veces y cerramos. Vamos a hacer aumentos en el mismo punto. Volvemos. Doble lazada justo en la cadena, hacemos un punto doble alto y ese mismo lo hacemos en relieve por el frente. Pasamos el gancho así, luego pasamos por 2 y cerramos. Vamos al siguiente, doble lazada justo en la cadena. Primero en la cadena hacemos el punto doble alto y después ese mismo en relieve por el frente. Y esto lo vamos a hacer hasta que nos quede un punto de los dobles para llegar al final. Vamos a hacer otro más. Primero hacemos el punto doble en la cadena y luego el punto doble en relieve. Ahora sí nos queda un punto doble para llegar al punto alto. Ese punto doble lo vamos a tejer igual que en el inicio, con punto alto. Punto alto y punto alto en relieve por el frente. Comenzamos y terminamos
de la misma forma, porque esto es lo que le va a dar la forma al pétalo. Ahora estamos aquí, donde está el punto alto. ¿Cómo lo vamos a hacer? Igual, un punto alto. Normal, encima de la cadena. Ese no lo vamos a tejer en relieve, solamente punto encima de punto. Ahora venimos de nuevo, aquí están los 6 dobles, comenzamos exactamente igual. Primero en la cadena, punto alto. Y ese mismo, justo encima, lo vamos a hacer en relieve por el frente. Ya tenemos punto alto y punto relieve en el mismo. Ahora vamos a hacer en el resto doble lazada y hacemos un punto doble. Ese mismo lo hacemos doble en relieve por el frente. Pasamos primero por 2, cerramos. Siguiente, doble, primero encima de la cadena y después doble en relieve por el frente. Así vamos a continuar repitiendo todo el resto de los pétalos que nos faltan. Les voy a terminar este para que les quede claro. Aquí ya tenemos 3 puntos. Doble lazada encima de la cadena, punto doble alto y ese mismo doble en relieve. Vamos a repetir los mismos puntos, nada más que con aumento. Vamos a este, punto doble en la cadena y el mismo en relieve por el frente. Nada más debemos de tener cuidado de los puntos que vamos tejiendo. Ya nos queda un solo punto de los 6. Tejimos 5, nos queda este. Antes de llegar al punto alto, este es el doble. En ese lo vamos a tejer con punto alto. Acuérdense que comenzamos con punto alto y terminamos con punto alto. Primero punto alto y ese mismo en punto alto, pero en relieve. Ahora ya estamos aquí en el punto solo. Ese solamente lo hacemos como un punto alto sin relieve y sin aumento. Y ahora volvemos. Punto alto y punto alto en relieve. Ahora continuamos doble en las cadenas y doble en relieve. Cuando nos falte uno para llegar a donde está el final, lo hacemos un punto alto y uno en relieve. Punto alto sobre punto alto y repetimos todo lo que hicimos desde aquí y este segundo pétalo en los otros. Cuando lleguemos al final, al último pétalo, terminamos con el punto alto y el punto alto en relieve. Como aquí comenzamos con el punto regular, pues ya no tenemos que hacer ese. Es el mismo justo encima en la tercera cadena, que es esta. Vamos a unir con un punto deslizado. Cortamos la hebra, hacemos el nudo y vamos a volver a cambiar el color. Esta vez voy a utilizar amarillo y vamos a comenzar aquí donde está el punto alto, no donde está el punto alto que subimos con cadena, sino en el que está aquí detrás en el relieve, justo en ese. Ahí hacemos el nudo, lo apretamos y en ese mismo lugar comenzamos con un punto bajo. En el resto de los puntos, en todos vamos a hacer un punto bajo. Vamos a la siguiente cadena, punto bajo. Y así vamos a continuar todo alrededor. Vamos escondiendo en la parte de atrás los hilos para que no se vean. Y seguimos repitiendo. No los vamos a tejer ni muy apretados ni muy flojos. Continuamos con un punto bajo encima de cada uno hasta que lleguemos a donde está el punto alto, el que divide un pétalo del otro. Lo van a abrir así. Aquí están los puntos que son dobles y este es el punto alto, que es el mismo que está aquí en la parte de encima. Entonces continuamos. Terminamos aquí.
Nada más asegúrense de tejerlos todos para que los pétalos le queden parejos. Aquí ya tenemos el punto alto. Lo pueden separar así para que estén seguros. Este es el punto alto y el punto alto desde acá, desde la base. Ese lo vamos a tejer en relieve por el frente. Hacemos lazada y tomamos el de color rosado. Sacamos así la hebra, le vamos a dar un poco de altura, pasamos por 2 y cerramos. Ya nos quedó en relieve por el frente. Ahora venimos aquí a la parte de atrás y nos aseguramos. Este es el punto alto, entonces tenemos que comenzar en el siguiente. Ahí comenzamos con punto bajo y vamos uno por uno. Solamente es de tener un poquito de cuidado, ir tejiendo despacio para fijarnos en cuáles puntos tenemos que hacer los cambios para que no nos quede todo torcido y nos queden parejos los pétalos. Continuamos punto bajo en cada uno hasta que lleguemos al punto alto, que es este. Continuamos ahí, uno más, así que es este, ya llegamos. Ese es el punto alto, está en color rosado y luego en color blanco. Ese lo hacemos en relieve, tomamos así lazada, tomamos aquí el color rosado, pasamos el gancho por detrás, le vamos a dar un poco de altura, estiramos porque si no nos va a quedar encogido, así, y luego lo pasamos. Y ya nos queda a la misma altura que veníamos haciendo los puntos bajos. Volvemos, separamos. Este que está aquí es el mismo que el punto alto, entonces vamos a comenzar en el siguiente. Con punto bajo. Y de nuevo, volvemos punto por punto. Continuamos punto por punto. Cuando lleguemos aquí al punto alto, lo tejemos en relieve por el frente y esto vamos a hacer con todo el resto de los puntos altos que nos quedan. Llegamos al final del último pétalo y nos falta terminar este punto. Acuérdense que comenzamos en el que estaba en relieve y dejamos el punto alto hasta el final. Hacemos lazada, tomamos ese en relieve por el frente, que es el último que nos falta. Estiramos, pasamos por 2 y lo cerramos. Ya que completamos el último punto en relieve, ahora lo vamos a unir aquí, en este primero, donde comenzamos con un punto deslizado para cerrar y cortamos el hilo. Hacemos el nudo y lo vamos a esconder en la parte de atrás. Lo vamos a pasar unas cuantas veces hasta que estemos seguros de que no se va a soltar. También lo pueden hacer un doble nudo y cortarlo al ras como ustedes quieran. Cortamos ahí. Así es como se ve por la parte del revés o la parte de atrás y así por la parte del frente. Ya solamente nos queda acomodarlo. Para que tengan una idea, esto mide aproximadamente unos 13 centímetros. Aquí tengo otra en color diferente, las combinaciones fueron diferentes. Comenzamos con café en el centro, amarillo y este rosado, blanco y blanco, y entonces combinamos el rosado afuera y en este caso el amarillo. Pero eso es cuestión de gusto de cada uno, las combinaciones. Los podemos utilizar como decoraciones o también como posavasos para decorar la mesa y quedan muy bonitas. Comenten qué les pareció este trabajo. Si les gustó, por favor, no olviden regalarme un like y compartir el video. Si aún no estás suscrita al canal, no olvide hacerlo, que es fácil y gratis. Nos estaremos viendo en la próxima.